Hola, soy Alejox. Gracias por entrar a escuchar mi historia. Pero antes de continuar, te quiero invitar a que te suscribas a este canal, active la campanita, les des like y dejes un comentario refiriéndote a la historia. Si te gustó o si la entendiste, te agradecería mucho también que lo compartieras. La ciudad en la que crecí se encuentra junto al bosque estatal en Massachusetts. Al crecer, mis amigos me contaban historias de fantasmas sobre el área. Una mujer con un vestido blanco siguiendo su automóvil mientras conduce. Risas espeluznantes en los estanques en lo profundo del bosque. Y personas pidiendo aventones en la autopista para después matar a quienes los habían ayudado. No fue hasta después de graduarme que escuché la misteriosa historia del asilo en el bosque. Me había reunido con mis amigos, Chris, Liz y Ryan, en un cementerio que se encontraba a una milla fuera del área boscosa. Habíamos planeado aventurarnos en una cacería de fantasmas esa noche. Cuando el sol se puso y el aire se enfrió, Chris decidió contarnos otro cuento de fantasmas sobre el bosque. Comenzó diciéndonos que las otras historias que habíamos escuchado eran todas falsas, pero sabía que una sí era cierta, una historia que surgió de su propia experiencia personal. Es el último asilo que queda en pleno funcionamiento en Estados Unidos. Se asienta en una carretera que comienza en medio de la nada, solo accesible a pie. Un amigo y yo habíamos leído sobre este supuesto asilo en línea y solo encontramos una mención al respecto. Decidimos un día ir a buscarlo nosotros mismos. Cuando salimos a buscar y finalmente encontramos la carretera en cuestión, era casi medianoche. Caminamos por el sendero durante lo que parecieron horas. Finalmente lo vimos en una curva del camino, parcialmente bloqueado por los árboles. Chris se tomó un momento para pensar en la experiencia y luego continuó. A medida que nos acercábamos, vimos lo que pensábamos que era un guardia merodeando por el perímetro. Corrimos a escondernos detrás de unos arbustos cercanos. Después esperamos un momento, asegurándonos de que no nos hubieran descubierto. Asomé la cabeza para ver mejor. Saqué mi teléfono. Fui hacia mi cámara y acerqué el zoom al guardia para verlo más de cerca. Era como si el hombre se sintiera observado, porque de repente dejó de caminar y se volteó lentamente, mirando directamente hacia mi cámara. Su rostro era grotesco. Parecía que había sufrido muchas deformidades graves. Mientras miraba el rostro de la muerte, las luces del edificio se apagaron y un sonido agudo hizo que mi amigo y yo nos tapáramos los oídos. Después de recuperarnos del ruido, levantamos la cabeza y notamos que el manicomio se había ido. Asustado, Chris se tomó un momento para calmarse, claramente perturbado por sus propios recuerdos. Después de un momento de silencio, nos miró. Ryan fue el primero en hablar. No sé sobre el resto de ustedes, pero quiero encontrar este edificio misterioso. Nos miró a Liz y a mí, para ver si nos uníamos a él en su aventura. Ambos asentimos al unísono. Chris, si no quieres, lo entiendo completamente, pero al menos dinos dónde está. Ryan continuó. Chris se tomó por un momento para pensar. De mala gana accedió a unirse a nosotros, probablemente sabiendo que iríamos con o sin su ayuda. Nos hizo jurar que no le diríamos a nadie dónde encontrar el asilo, no deseando cargar a los desprevenidos con lo que él consideraba una búsqueda peligrosa. No era algo que le deseara a nadie. Trató de disuadirnos, pero sus intentos de frenar nuestras ambiciones solo hicieron que quisiéramos ir más. Emocionados, a excepción de Chris, nos subimos al auto de Liz y nos dirigimos hacia el bosque. Después de pasar el letrero de bienvenida y pasar la parada de descanso, Chris comenzó a guiar a Liz por varios caminos que serpenteaban por el bosque. Después de una media hora más o menos, Chris señaló un tronco de tierra justo al lado de la carretera principal y le dijo a Liz que se estacionara allí. Una vez detenido, Chris se desabrochó, se dio la vuelta en su asiento y se sentó de espaldas al parabrisas delantero. Antes de continuar, comenzó Chris, voy a dejar una cosa muy clara para todos ustedes. No nos acercaremos demasiado cuando lo encontremos y no vamos a hacer nada estúpido, ¿entendido? Todos estuvimos de acuerdo con los términos de Chris. El resto de nosotros nos desabrochamos y salimos del coche. Chris sacó algunas linternas del bolsillo de su sudadera, nos entregó cada una y luego abrió el camino hacia la maleza. Era la mitad del verano.
por los que las plantas, arbustos y enredaderas abundaban y crecían demasiado. No había un camino despejado a lo largo del suelo del bosque. Recuerdo haberme preguntado cómo alguien pudo haber encontrado el camino misterioso en primer lugar. Después de aproximadamente una hora de deambular, Chris señaló hacia adelante, indicándonos que había encontrado el camino. Rápidamente avanzamos. Seguramente ahí estaba, el comienzo de un camino asfaltado en medio del bosque. ¿Pero cómo? Mejor aún, ¿por qué caminábamos uno al lado del otro, siguiendo el camino hasta el final? Liz empezó a quejarse de la necesidad de ir al baño. Ryan seguía muriendo por una pizza. Todo el tiempo Chris permaneció en silencio, con los ojos fijos en el frente, negándose a apartar los ojos de la carretera. Claramente temía por nuestro destino, probablemente esperando que el asilo no se mostrara esta vez. Pasaron otros 15 minutos. Caminamos por una pequeña curva en el camino y ahí estaba, un edificio gigante, sentado en medio del bosque. Había luces por todo el lugar. ¿Cómo no lo vimos a través de los árboles? Lo asimilamos todo por un momento antes de que Ryan señalara a alguien caminando por el perímetro. Rápidamente corrimos hacia la izquierda de la carretera y nos agachamos detrás de unos arbustos. ¿Cómo sabes que este lugar es un asilo?, preguntó Liz. Chris simplemente respondió: los gritos. Nadie se atrevió a preguntar más. En cambio, echamos un vistazo por encima de los arbustos y vimos cómo pasaba el guardia. Lentamente se volteó hacia nuestra dirección. Nos acurrucamos juntos, tratando de escondernos detrás del arbusto lo mejor posible. Por un instante todo quedó en silencio. Pensamos que estábamos a salvo, pero nos equivocamos. El guardia comenzó a gritar, sonando casi como un cerdo moribundo. Los focos brillaron sobre nuestra ubicación precisa. Incluso si intentáramos huir, nos verían. Chris entró en pánico. Se convirtió en una bola y se llevó las rodillas al pecho. Cayó de costado y comenzó a repetir una palabra una y otra vez, en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que lo escucháramos. «No lo hagas», decía. En ese momento el guardia corrió por los arbustos. Asustada Liz trató de cegarlo con su linterna. Esto nos dio una buena visión de cómo se veía, o debería decir, cómo se vería eso. De acuerdo con su clamor, esta cosa tenía lo que parecía una máscara de cerdo cosida directamente en su cara. Dejó escapar un chillido salvaje y luego agarró a Chris. Mientras trataba de alejarlo, Ryan se levantó de un salto en un intento de atacar al monstruo, pero fácilmente lo alejó con un brazo, arrojándolo contra un árbol cercano. Cayó inconsciente al suelo del bosque. Lo último que recuerdo fue ver a 3 de esas cosas emerger de los árboles y dejar escapar un grito escalofriante. Cuando recobré la conciencia, me encontré atado a una silla de metal en una habitación con paredes acolchonadas. Frente a mí, Chris, Liz y Ryan estaban atados de manera similar. Chris y Liz estaban conscientes, pero Ryan todavía estaba inconsciente, con la cabeza inclinada hacia atrás sobre el cuello de la silla. Escuché una puerta abrirse detrás de mí. Las bisagras chichirraron al girar. Un hombre con una bata de laboratorio blanca entró y se paró en el centro de la habitación. Miró a Liz, Ryan y a mí, y luego se volvió contra Chris. «Ah, ¿tú eres el que estuvo aquí la última vez?» «No», el hombre comenzó. «¿La extrañaste? ¿Es por eso que volviste?» ¿De qué está hablando, Chris?», yo pregunté. Mi voz temblaba mientras hablaba. «Oh, ¿no te lo dijo?», el hombre preguntó. «Estuvo aquí con nosotros durante unos días. Me sorprende que no te lo haya mencionado. Me pregunto si es porque ella no se fue con él». «¿Quién estaba con él?», Liz espetó, su rostro empapado de lágrimas. «Su nombre es Sue», dijo Chris. «Este lugar, verás, me sentí fatal durante mucho tiempo. Estaba constantemente triste sin razón aparente, faltándome todos los días al trabajo. Me la pasaba todo el día durmiendo. La conocí en un sueño. Ella dijo que podía ayudarme. Fue entonces cuando ella me trajo aquí. Siento haber mentido. Tenía tantas ganas de volver a verla. No quería venir solo». El hombre se puso de pie y empujó a Chris hacia atrás. Su silla se volcó y cayó al suelo. El fuerte golpe que hizo su cabeza hizo que Ryan se despertara. Sobresaltado comenzó a gritar.
El hombre se volvió hacia la puerta y le indicó a alguien que se acercara. Una de las criaturas cerdo entró, recogió a Chris y se acercó a Ryan. Le clavó una jeringa grande en el brazo y le inyectó un líquido verde. Ryan rápidamente se volvió a dormir. ¿Qué es este lugar?, le pregunté al hombre. ¿Este lugar? ¿Te refieres a su nombre? Este lugar se llama Asterra Asylum. Aquí hacemos que la gente vuelva a estar completa. Se inclinó más cerca, su nariz casi tocando la mía. Continuó. Aquí estás en casa. Bueno, siempre y cuando pases el escaneo. ¿Escanear?, preguntó Liz. Ella comenzó a llorar de nuevo, pero se mantuvo lo suficientemente unida como para no ponerse histérica. El hombre una vez más le indicó a alguien que entrara desde la puerta de atrás de mí. Entró otra criatura parecida un cerdo. En sus manos había un dispositivo. En él había varios botones, luces y perillas. Lo sostuvo frente a la cara de Ryan. Hizo un pitido, pareciendo contento con eso. Se trasladó a Liz, que estaba temblando. Cerró los ojos y volteó la cabeza mientras la monstruosidad colocaba el dispositivo sobre su rostro. Una vez más, el dispositivo emitió un sonido satisfactorio. Cuando el cerdo se acercó a Chris, el hombre extendió la mano bloqueando el camino de la criatura. Ya sabemos que es bueno, habló. ¿Puedo ir a mi habitación? La extraño, Chris respondió con severidad. El hombre asintió y ordenó a la criatura que soltara la atadura. Chris se puso de pie, se frotó las muñecas, miró a Liz, a Ryan y luego a mí, respiró hondo y salió de la habitación. Esa fue la última vez que lo vi. La criatura cerdo se acercó a mí, mientras sostenía el dispositivo frente a mi cara. El hombre sintió curiosidad mientras miraba intensamente la luz intermitente. Luego el dispositivo emitió un pitido como el de un timbre. El rostro del hombre se puso amargo. Me señaló y ordenó que me sacaran del edificio de inmediato. Me llamó no compatible. Antes de que pudiera reaccionar, también me inyectaron un líquido verde. Cuando me desperté, era de día y estaba tumbado en la acera. Miré a mi alrededor, sintiéndome muy mareado. Estaba de vuelta en la carretera, justo afuera del asilo. Una vez que recuperé mi enfoque, miré hacia donde debería haber estado el edificio, pero ya no estaba. En su lugar había un gran claro de tierra rodeado de árboles. Busqué un poco el área antes de regresar en la dirección de donde veníamos. No tenía las llaves del auto de Liz, así que salí del bosque. Fui a la comisaría e intenté denunciar el incidente, pero nadie me creyó. Nadie lo ha hecho nunca. Hasta el día de hoy, casi 8 años después, todavía no he visto más a mis amigos. Es casi como si el mundo se hubiera olvidado de que alguna vez existieron. A lo largo de los años, he regresado a ese lugar del bosque, pero el asilo nunca está allí. No creo que vuelva nunca. Le cuento mi historia de esa noche a algunas personas, no porque crea que alguien deba buscarla, no porque tenga la esperanza de que algún día vuelvan mis amigos, ni siquiera de una manera retorcida. Creo que es una buena historia de fantasmas. Cuento mi historia de esa noche por la tristeza que siento, la tristeza de extrañarla. Espero te haya gustado esta historia. No olvides suscribirte y dejarme un comentario. Nos vemos en la próxima historia. Saludos.